El siguiente método es denominado teorema de Thevenin. Es uno de los más utilizados, más importantes, porque aparte de servir en circuitos eléctricos, sirve también para diferentes análisis de otros elementos como son transistores, etc. Entonces, este es muy importante en todo lo que es la electrónica y los circuitos. El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión de voltaje de Thevenin en serie con un resistor de resistencia de Thevenin, donde el voltaje de Thevenin es la tensión de circuito abierto en las terminales y la resistencia de Thevenin es la entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan. Estos gráficos nos indican lo que se ha dicho anteriormente. Aquí tenemos nuestro circuito lineal de dos terminales, un circuito normal como el que nosotros ya hemos venido trabajando, en los cuales va a haber una terminal A y una terminal B, en donde existe un voltaje y un flujo de corriente, y en estas terminales se conecta una carga. Este es un circuito convencional, un circuito de los que ya hemos estado trabajando, pero nunca hemos definido una carga. Ahora lo que va a suceder es de que vamos a definir una carga y a este circuito lineal de dos terminales lo vamos a transformar en un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. ¿Cómo hacemos eso? Para determinar el voltaje de Thevenin, lo que tenemos que hacer es observar el circuito desde estas dos terminales y determinar cuál es el voltaje que todo este circuito ofrece o da en estas dos terminales. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje B o C, voltaje entre A y B. ¿Cómo determinamos la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin es la resistencia visto desde las terminales A y B. Es cuando el circuito lineal con todas las fuentes independientes son igualadas a cero. Igualadas a cero significa que las fuentes de corriente se hacen circuito abierto y las fuentes de voltaje se hacen cortocircuito. De igual manera va a ser una resistencia vista desde las terminales A y B. Desde aquí para la izquierda. Ejemplo. Tenemos que encontrar el circuito equivalente de Thevenin de este circuito, visto desde las terminales A y B. Aquí está la terminal A y la terminal B. Y después tendremos que encontrar la corriente a través de este potenciómetro, el cual variará entre 6, 16 y 36 ohms. Para iniciar, ¿qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es un elemento de resistencia variable. Este depende del rango que tenga. Por ejemplo, hay potenciómetros de 5K, 10K, 50K. Entonces su valor máximo será el dado, el 50K, digamos. Y los inferiores serán las resistencias que estén entre 0 y los 50K. Este es el símbolo del potenciómetro en los circuitos eléctricos. Entonces, ¿cómo empezamos la resolución de este circuito para encontrar el equivalente de Thevenin? Para encontrar la resistencia de Thevenin, que es el primer paso, tenemos que apagar las fuentes. Como les indiqué, las fuentes de tensión se les aplica un cortocircuito, es decir, un cable. Ya no va a existir la fuente, sino un cable. Y a las fuentes de corriente se les hace circuito abierto, es decir, se abre el circuito. Consideramos desde las terminales A y B para la izquierda, o sea, este potenciómetro no lo consideramos, no tomamos ni en cuenta. Entonces, al hacer lo que les explico de apagar las fuentes, tenemos este circuito equivalente. Y este de aquí hace que nosotros le aplicamos lo que hemos visto en las clases anteriores. Tenemos aquí la resistencia de 4 ohmios y 12 ohmios en paralelo, y después de esto podemos aplicar una resistencia
una suma de resistencias en serie, debido a que esta con el paralelo de estas dos tenemos una en serie. Entonces la resistencia Thevenin es eso, es una única resistencia que se da al reducir lo más que podamos el circuito. O sea, la resistencia Thevenin es una sola resistencia, no puede ser la suma de dos resistencias, no, debe ser una sola resistencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar la resistencias en serie y en paralelo para resumir a solo una resistencia. En este caso, tenemos la resistencia de 4 ohmios en paralelo a 12 ohmios, que va a ser la multiplicación de ambas sobre la suma de ambas, más la resistencia de 1 ohmio, que esto va a ser en serie. Al hacer esto tenemos 4 ohmios. Entonces nuestra resistencia de Thevenin va a ser 4 ohmios. Ahí hemos tenido la primera parte. Listo. ¿Cómo encontramos el voltaje de Thevenin? Teniendo este circuito, tenemos las fuentes, las corrientes, tenemos que aplicar un análisis de malla a los dos lazos que tenemos. Este circuito está compuesto de dos lazos. Si se tiene 3, 4 lazos, pues se aplicará un análisis de malla para todos los lazos. Listo. Entonces, para el primer lazo, ubicamos la corriente I1, ubicamos la corriente I2 y aplicamos el análisis para el primer lazo. Entonces tenemos menos 32 voltios más 4I1 más 12I1 menos I2 igual a 0. Recuerden que aquí tenemos una resistencia en donde un flujo de corriente es positivo y el otro va a ser negativo. Al resolver esto de aquí tendremos una ecuación de dos incógnitas. A continuación realizamos lo mismo para para este segundo lazo. Pero ¿qué ocurre en este segundo lazo? Si recuerdan, en el análisis de malla, en el primer caso en el que teníamos una fuente de corriente, la corriente I2 del lazo va a tener el valor de la fuente de corriente. Es decir, I2 va a ser igual a 2 amperes. Pero ¿qué pasa? Esta corriente tiene un flujo hacia arriba, mientras que la I2 tiene un flujo hacia abajo. Por lo tanto, al chocarse las dos flechas, significa que I2 va a tener un valor negativo. O sea, va a ser menos 2 amperios. Y de esto tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué pasa con esta resistencia I1? ¿Por qué nunca se considera? Porque este tercer lazo, se puede decir, este tercer lazo está abierto entre A y B. Porque nosotros despreciamos el potenciómetro que existe acá, o sea, abrimos el circuito aquí. Por lo tanto, no hay un flujo de corriente. Entonces, esta resistencia se desprecia, no se la considera. Solo el análisis de malla se hace cuando el lazo es cerrado. Entonces, aquí al estar abierto, este de aquí ni se considera. Tenemos estas dos ecuaciones. Reemplazamos I2 en la primera ecuación del lazo 1 y tenemos que la corriente I1 va a ser igual a 0.5 amperios. De esta manera, nosotros podemos decir que nuestro voltaje Thevenin va a ser igual a 12 por la corriente I1 menos la corriente I2. ¿Por qué 12? 12 es la resistencia donde nosotros estamos calculando el voltaje. Como ven, aquí está el voltaje Thevenin. Aquí, en esta resistencia. Está aquí, en esta resistencia de 12 ohmios. Entonces, aplicando la ley de Ohm, tenemos que va a ser 12 por I1 menos I2. Menos por menos se va a hacer más y por lo tanto tenemos que nuestro voltaje Thevenin es igual a 30 voltios. ¿Cómo más podemos calcular el voltaje Thevenin? Aplicando un análisis de nodos, un análisis nodal. Si se ignora el resistor de 1 ohmio, como les indiqué, no va a fluir corriente por él en el nodo superior de acá, que es el mismo de acá, se aplica la ley de corriente de Kirchhoff. Esto aquí nos da los 32 voltios que existen en este punto, menos el voltaje Thevenin sobre 4 más 2, igual al voltaje Thevenin sobre 12. ¿Por qué? Aquí tenemos el 2 más 2 y va a ser igual al voltaje Thevenin menos 2 sobre 12. Menos 0, perdón.
voltaje Thevenin menos 0 sobre 12 nos va a dar el voltaje Thevenin sobre 12. Resolviendo esto de aquí nos queda esta ecuación y tenemos que el voltaje Thevenin va a ser igual a los 30 voltios. Entonces, de ambas formas tenemos cómo calcular el voltaje Thevenin. Porque recuerden, el voltaje Thevenin es el que está en las terminales A y B. Si despreciamos el resistor de un ohmio, esta terminal A se traslada a la terminal de aquí y esta terminal B se traslada a la de acá. Y al estar en paralelo a esta resistencia, estas terminales van a ser las mismas de acá. O sea, aquí tenemos la terminal A y la terminal B. Y por eso decimos que el voltaje Thevenin es el que está en esta resistencia de 12 ohmios. Así podemos ver en qué parte exactamente del circuito es donde nosotros tenemos que calcular el voltaje Thevenin. Porque bien podríamos decir por qué no en la de 4 ohmios. No, es porque al despreciar esta resistencia, estas se trasladan acá. Se traslada y este es el mismo nodo que este es el mismo que este y por lo tanto el voltaje Thevenin va a ser el mismo que está aquí, el mismo que está acá. Listo. Al tener tanto el voltaje Thevenin como la resistencia Thevenin, podemos realizar este circuito. Este es el equivalente Thevenin. Entonces tenemos nuestra fuente de 30 voltios que es igual al voltaje Thevenin y en serie la resistencia Thevenin de 4 ohmios. Ahora sí podemos conectar nuestra carga. Nuestra carga es el potenciómetro. Entonces, ahora lo que hacemos es darle valores al potenciómetro. ¿Cómo determinamos la corriente que fluye por el potenciómetro, la corriente IL? Aplicamos lo que es la ley de Ohm. Tenemos las dos resistencias en serie y el voltaje Thevenin. Entonces tenemos que IL va a ser igual al voltaje Thevenin sobre la suma de ambas resistencias, que va a ser como si hiciéramos una resistencia en serie. Pero ¿qué pasa? Como la resistencia RL del potenciómetro va a ir variando, la dejaremos como incógnita, así. Entonces, le damos primero el valor de 6, luego de 16 y luego de 36. Entonces tenemos 30 sobre 6 más 4, 10. 30 sobre 10 nos da 3 amperios. De ahí 30 sobre 20 nos da 1.5 amperios y 30 sobre 40 0.75 amperios. Y de esta forma calculamos las tres corrientes que van a circular en la carga con estos tres valores de resistencia en el potenciómetro. A continuación realizaremos el circuito original y el circuito Thevenin igualmente en Multisim y Proteus para demostrar desde que la corriente va a ser la misma tanto al realizar el equivalente Thevenin como el circuito normal. Ahora mediremos la corriente en ambas resistencias. Haremos la comprobación solo con la resistencia de 6 ohmios debido a que no utilizaremos un potenciómetro porque dependiendo del rango que tenga el potenciómetro tendremos que irle haciendo el equivalente y poder ir viendo cuándo da una resistencia de 6 ohmios. Entonces más bien ocuparemos una resistencia normal de 6 ohmios para que sea más sencillo. Colocamos el multímetro en serie para poder realizar la medición de corriente en ambos circuitos. Como ven, el de arriba me representa el circuito original y el de abajo es el equivalente Thevenin. Entonces aquí yo tengo el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin. Listo. Iniciamos la simulación y ahí está. Ambos me indican que la corriente es igual a 3 amperios. Esto me demuestra que de este circuito tan grande, complejo, el cual yo le podría tal vez haber aplicado análisis de malla, análisis de nodo, yo puedo llegar y reducir a tener este circuito tan sencillo. Y de este de aquí yo poder hacer el cálculo en este caso de corriente en una resistencia. Como ven, el calcular aquí una resistencia hubiera sido súper largo. Quizá aquí tenía una super malla en caso de que haga el análisis por malla. Si hago el análisis de nodo,
y va a presentar aquí un nodo, y etcétera. O sea, yo puedo ocupar el teorema de Thevenin para hacer una reducción del circuito súper sencillo. Me quede muy pequeño. Como ven, de igual manera ambos me van a dar el mismo resultado. Ahora haremos igualmente la comprobación en Proteus. Ahora colocamos los amperímetros. Vamos a dejar. Iniciamos la simulación y ambos nos dan los 3 amperios.